Bueno, como les decía, vamos a empezar a ver estructuras de datos jerárquicas, que a diferencia de las estructuras de datos lineales, aquí no existe como ese concepto de linealidad que siempre han tenido las estructuras que hemos visto de momento, que uno dice, ok, este es el siguiente y este otro es el anterior. Igual acá, este es el siguiente y este otro es el anterior, sin importar si están adyacentes en memoria o no, como un arreglo y una lista eh, enlazada simple. En el caso de los arreglos están adyacentes en memoria, o sea, la memoria se reserva en bloque. En el caso de las estructuras eh, como listas simples, simplemente enlazada, doblemente enlazada, la memoria no está reservada adyacentemente. Pero igual hay una relación de linealidad entre un elemento y el otro elemento. Porque uno puede decir, ok, si estoy en un elemento en particular, digamos que estoy parado acá, yo puedo decir quién es el siguiente y quién es el anterior. Entonces, a eso es a lo que se le conoce como linealidad. Con estas otras estructuras, no. Hay varias estructuras, varios nodos que están al mismo nivel que los otros. Entonces, se representa más o menos así. Aquí tengo un nodito, aquí tengo otro nodito. Y acá las relaciones van hacia abajo. De un nodo yo saco otros nodos. Y entonces vea que esto abre un abanico de cosas interesantes que pueden pasar. Como que estos dos nodos están al mismo nivel, estos tres nodos están al mismo nivel, y este otro nodo está, ah, está solito, pero está a otro nivel que los anteriores. Entonces ya aquí la linealidad eh, no existe del todo, sino que aquí ya hay una jerarquía, por eso se llama estructuras de datos jerárquicas. Aquí uno podría decir intuitivamente que este primer nodo, el de arriba, va a ser el nodo más importante y conforme voy bajando hacia abajo, ya van a ser menos importantes. Entonces hay una jerarquía. Y bueno, de eso se trata este tipo de estructuras de datos. Em, la primera estructura de datos jerárquica que vamos a ver se llama árbol. Y bueno, es una estructura de datos fundamental en ciencias de la computación. Hay un montón de cosas que se modelan a través de árboles, porque resulta que los arbolitos combinan las ventajas de un arreglo ordenado y de una lista enlazada. Eso es, puedo hacer búsquedas rápido y puedo hacer inserciones rápido y borrar elementos rápido. ¿Ustedes se acuerdan de, de Python que uno en Python hacía como arreglo en la posición, no sé qué, 4 y esto iba y les devolvía algo, ¿verdad? Esto es una búsqueda rapidísima, porque aquí yo le estoy diciendo dónde está el elemento como tal. Entonces no tiene como que buscar mucho, sino simplemente vaya al arreglo en esta posición y devuélvame lo que está ahí. Esto es una búsqueda rápida. Y en el caso de las inserciones y las eliminaciones, eh, son tienen la misma velocidad que tendrían en una lista enlazada, donde yo simplemente agrego un elemento al puro final. Digamos que aquí quiera agregar el elemento amarillo, voy y lo pongo en memoria en algún lado y simplemente actualizo las referencias para que incorporen ese nuevo nodo amarillo. Entonces, así es como yo inserto rápidamente en una lista enlazada, simple. Entonces, los árboles tienen estas dos características tan interesantes, que de los arreglos toma hacer búsquedas rápidos, y de las listas enlazadas toma insertar rápido y eliminar rápido también. Vea que por sí mismo un arreglo no permite agregar elementos rápidamente. ¿Se acuerdan que como estaban adyacentes en memoria, si yo quería agregar un nuevo elemento, tenía que ir a agarrar otro pedazo de memoria, verificar que cupiera y todo eso? Era
un proceso complicado que requería pues bastante tiempo de procesamiento. Y en el caso de las listas enlazadas, aquí la búsqueda no es rápida, porque yo tengo que empezar a buscar elementos, me paro en el inicio y de ahí busco todos los elementos hasta que encuentre el que ando buscando. Pero siempre me tengo que parar al inicio y siempre tengo que recorrer todo el arreglo hasta encontrar el elemento. En cambio, con, con el arreglo simplemente yo accedo a una posición definida y ya. Entonces, en resumen, los árboles incorporan lo bueno de los arreglos y lo bueno de las listas enlazadas, al permitir búsquedas Perfecto. rápidas, inserciones rápidas. Veamos este ejemplo un toque. Bueno, eh, intentemos responder estas preguntas. En los arreglos, ¿por qué la búsqueda rápida? Porque yo accedo a un elemento directamente y ya, no tengo que recorrer todo el arreglo para encontrar ese elemento. ¿Y por qué la inserción y la eliminación es cara y despacia o lenta? Porque cuando yo agrego o quito elementos, tengo que ir a buscar otro pedazo de memoria que esté disponible y ya sea copiar todo el arreglo menos el elemento que eliminé o copiar todo el arreglo más el elemento que estoy añadiendo. Entonces, por eso es caro. Y en las listas enlazadas, ¿por qué la búsqueda es lenta? Porque tengo que recorrer todo el arreglo hasta encontrar el elemento que ando buscando. ¿Y por qué la inserción y eliminación es rápida? Porque simplemente voy y agrego un nodo en algún lado de la memoria y actualizo la referencia para que apunte a ese nodo. Y ya eso es todo. Un árbol se ve más o menos así. Este es un árbol genérico, representa cualquier cosa. Entonces, un árbol consiste de nodos, que son cada una de las bolitas, y también tiene edges o referencias, que son como las rayitas que están entre un nodo y otro. Entonces, así se ve un árbol genérico. Vean que la cantidad de hijos que tiene cada uno de los nodos es variable. Aquí, este nodo principal, la raíz del árbol, tiene 3 hijos. Aquí este nodo tiene 2. Aquí este otro nodo tiene 3. Este nodo de aquí a la izquierda no tiene nada. Entonces, este es un árbol genérico. Eso significa que los nodos pueden tener la cantidad de hijos que quieran. Hay un montón de tipos de árboles. Esto no siempre se cumple así, tal cual. En el caso de los árboles, los nodos están compuestos tanto de datos, o sea, el dato que yo quiero guardar, como de referencias. Las referencias son quién es mi padre, o sea, de qué nodo vengo yo, y también puede incluir referencias hacia los hijos o incluso hacia los hermanos que tiene a la izquierda o a la derecha. Pero esto depende del tipo de árbol, como les digo. Pero en resumen, los nodos de los árboles son parecidos a los nodos de las listas enlazadas. ¿Se acuerdan que los nodos de las listas enlazadas tenían quién era el siguiente, quién era el anterior y así? Entonces acá tenemos los datos y algunas referencias hacia algunos otros nodos, dependiendo del tipo de árbol con el que estemos trabajando. Los árboles son entidades matemáticas. Si ustedes estudiaran matemática pura, hay un tema que se llama árboles. Entonces hay un montón de conocimiento teórico acerca de esto. Hay un montón de propiedades que tienen los árboles muy interesantes. Pero para nuestros efectos, como ingenieros en computación, en computadores, simplemente no vamos a ver los árboles desde un enfoque teórico, sino que simplemente los vamos a aplicar como estructuras de datos. Y un árbol es un caso especial de un grafo, que un grafo es un árbol, pero más genérico. De hecho, a final de este tema vamos a ver un poquillo de grafos. Pero sepan que un árbol es el caso especial de un grafo. Nuevamente, los grafos son entidades matemáticas, son estructuras matemáticas, entonces tiene un montón de teoría detrás también. Hay un montón de tipos de árboles, como les decía.
Uno que se llama árboles binarios, que son el tipo de árboles más simples. Hay uno que se llama árboles de heap, otros AVL, splay, B más, B asterisco, árboles de expresión y árboles enarios. Hay más que solo estos, pero bueno, esos son los que vamos a ver en este curso. Ven que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a ver 7 tipos diferentes de árboles. Todos tienen principios parecidos, pero cambian algunas cosas, cambian para qué se usan. Eso significa que son mejores o peores eh, haciendo ciertas cosas. Por ejemplo, hay unos árboles que permiten hacer búsquedas muy rápidos y están optimizados para hacer búsquedas. Pero en estos árboles resulta que hacen búsquedas muy rápido, sí, pero insertar o eliminar elementos puede que sea caro. Hay otros que simplemente me permiten insertar rápidamente, aunque la búsqueda se degrade. Y bueno, cada uno tiene sus características y hay un montón de tipos para diferentes usos. Acá vamos a ver un poco de terminología acerca de árboles. Vean que, bueno, este es un arbolito, la raíz es A, el nodo raíz es único, o sea, un árbol no puede tener más de una raíz, estaría raro. Entonces la raíz es única y se refiere al elemento que está más arriba. El elemento raíz no viene de nadie más, o sea, no hay un nodo encima de él. Los árboles tienen diferentes niveles, vean qué interesante. Entonces, este de arriba es el nivel 0. Este otro es el nivel 1. Este otro es el nivel 2 y este otro es el nivel 3. Entonces tiene niveles. Entonces uno podría decir, ¿cuáles son los elementos que componen el nivel 2? Sería el D, el E, el F y el G. Esos son los nodos que están en el nivel 2. Uno puede hacer un subárbol, vean qué interesante acá, con el nodo F, I y J. Entonces yo un árbol grandote lo podría hacer como subárbol. Eso significa que yo cualquier árbol le puedo agarrar un pedazo y decir que es un subárbol. Hay propiedades que aplican sobre los subárboles. Entonces, de este subárbol acá, la raíz es F y I y J son los hijos de la izquierda y de la derecha. Cada uno de los nodos tiene un padre a excepción de la raíz. Em, veamos, como en este caso, con B, D y E. B tiene un padre que es A. D tiene un padre que es B. E tiene un padre que es B también. Y uno aquí, si analizamos este subarbolito de acá, uno podría decir, ok, ¿cuáles son los hijos de B? El hijo izquierdo de B es D y el hijo derecho de B es E. Entonces todo eso aplica para cualquier otro nodo del árbol. Hay también nodos que no tienen más hijos. Vean, por ejemplo, el H. Del H no sale nadie. Entonces eso es perfectamente válido. Podría o no tener hijos dependiendo del tipo de árbol que sea. Y obviamente el nivel más inferior, o sea, el nivel 3, aquí ya nadie tiene más hijos, porque si no habría otro nivel, que sería nivel 4, aunque contenga solo un único elemento. Ok, ¿alguna duda hasta acá? ¿Comentario o algo? Ok, bueno, vamos a avanzar. ¿Para qué funcionan los árboles? Un caso eh, muy fácil de entender son los file system o el sistema de archivos de las computadoras. De hecho, veamos cómo se ve esto más o menos, cómo se ve el file system de Windows. Bueno, evidentemente una subsección del file system de Windows. Ustedes han visto que en Windows normalmente cuando uno, no se está cargando un archivo, está guardando un archivo, a veces se abren ventanitas como estas y viene aquí como disco C,
después viene ahí un montón de carpetillas y uno abre cada una de esas carpetillas y tiene más cosas adentro. De hecho, veámoslo acá con, con esta computadora en particular. Intentemos hacer un pedacito del árbol de esta cómputo aquí. Ok. Para este caso en particular, mi disco duro se llama C. Eso significa que mi raíz va a ser el disco C. Y supongamos que aquí a la izquierda no tengo tantas carpetas, digamos que tengo 3 nada más. Entonces, bueno, pongámosles nombre. Este es mi disco C. Después, digamos que tengo una carpetica acá que se llama User. Tengo otra que se llama Temp. Y tengo otra que se llama Intel. Y ahí pues hay un montón más de carpetas, pero yo solo voy a poner estas. Entonces, yo vengo y me meto a User, por ejemplo. Y aquí tengo otras carpetillas. Entonces veamos que hay una que dice Araya L, otra que dice Default y otra que dice Público y ahí hay otras. Entonces le voy a poner nombre a esto. Esta se llama Araya L, esta se llama Default y esta otra se llama Public. Nuevamente aquí hay un montón más. Pero si no el dibujo se complica demasiado. Y ahora voy a meterme a una. Voy a meterme hasta que dice público, a ver qué tiene. Vean que aquí se abren otro montón de carpetas. Y si yo me meto en alguna de esas, voy a acceder a más carpetas hasta que ya al puro final voy a tener unos archivillos. Entonces, vean como uno como el file system de todo sistema computacional, en el fondo es un árbol enario. Eso significa que cada nodo puede tener n hijos. O sea, yo puedo, en cada carpeta, yo puedo tener n subcarpetas o n archivos. No hay, por ejemplo, ninguna restricción que me diga em, que, ok, en cada carpeta yo puedo tener un máximo de 100 archivos o puedo tener un máximo de 100 subcarpetas. Esa restricción no existe. Yo puedo tener todas las que yo quiera. Entonces, por eso se llama árbol enario. Es un tipo de árbol en el que simplemente se puede tener muchos hijos. Esta es una de las aplicaciones de los árboles. Sin embargo, bueno, no es la única. También funcionan, los árboles funcionan un montón para bases de datos. En el caso de las bases de datos, se utiliza un tipo de árbol que se llama árbol B o alguna de sus variaciones. Si nos venimos para acá, vemos que hay varios tipos de árbol B. Está el B solito, B más y B asterisco. Estos son los tipos de árboles que se utilizan en bases de datos porque son buenos para almacenar información y para buscar y para buscar y agregar nueva información y eliminar información. También se utilizan algoritmos de compresión. eh, Hay varios tipos de algoritmos de compresión. Algunos de ellos utilizan árboles. También los compiladores utilizan árboles para representar expresiones semánticas y sintácticas. De hecho, si nos vamos para acá de nuevo, hay un tipo de árbol que se llama árbol de expresión, en el cual yo puedo modelar operaciones matemáticas como operaciones anidadas y cosas así. Este es un tipo de árbol que se utiliza que utilizan los compiladores para expresar y para guardar algunas expresiones sintácticas. Entonces, como les digo, esto tiene un montón de aplicaciones. Estas no son las únicas, sino que son como las más normales, las más fáciles de entender a este punto. Em, También cuando uno hace un recorrido del árbol, es súper diferente, es súper diferente recorrer un árbol a recorrer un arreglo o una lista enlazada en la cual uno iba desde el inicio hasta el final pasando por todos los nodos. Aquí, como hay un nivel jerárquico, uno no puede como recorrer todo el árbol así como en orden.
hay diferentes algoritmos para recorrer un árbol. Hay varios dependiendo de lo que uno quiera. Bueno, ¿qué más podemos decir de acá? Eso es importante, un nodo que no tenga hijos se llama una hoja. O sea, todos los del final, todos los noditos del final que no tienen más hijos hacia abajo, todos esos son hojas. Y no hay como ninguna restricción que obligue a los nodos a tener hijos. Dependiendo, hay unos árboles en los que sí, pero en términos generales no es obligado que todos los nodos tengan hijos, solo en algunos casos particulares. Esto es importante para acá también. El largo de un nodo se refiere al número de edges, o sea, el número de referencias que hay en el path. Entonces, bueno, busquemos acá un ejemplito de un árbol cualquiera. Entonces, supongamos que yo estoy parado en el nodo, en este nodito, en el nodo 39. Y si nos preguntamos cuál es el largo para llegar a este nodo, entonces, ¿qué tenemos que hacer para llegar a este nodo? Hay un path para llegar a este nodo desde la raíz. Tengo que venirme para acá y tengo que venirme para acá. Entonces, aquí este path tiene un largo de 2, o sea, porque pasé por dos edges para llegar a él. Y podría hacer uno más largo, por ejemplo, este 79. ¿Qué tengo que hacer para llegar a él? Tengo que venirme para acá, para acá, para acá. Entonces, este de aquí es el path, pasar por todos estos. Y este path tiene un largo de 3, porque estoy pasando por 3 edges. Y bueno, de eso se trata. Ahora lo vamos acá. Profe, Sí, el path sería el mismo para cualquier, o sea, el path sería el mismo para cualquier parte del árbol que esté en el mismo nivel, ¿verdad? no bueno, sí, dependiendo del tipo de árbol, sí. Por ejemplo, el path acá es, bueno, no, realmente no. El path es diferente para cada nodo. Digamos que quiero llegar al nodo 14, me vengo para acá y para acá. Y si quiero llegar al nodo 39, me vengo para acá y para acá. Entonces sí, los paths son únicos. Son parecidos, pero sí son únicos. Pero me referiría yo más como que tiene el mismo largo, por así decirlo. Ah, bueno, sí, eso sí. Si está en el mismo nivel y si comparte padre, sí va a tener el mismo largo. Incluso aunque no compartiera padre, ujú, va a tener el mismo largo. Por ejemplo, el nodo 14, 39, 61 y 84, el path para llegar a ellos tiene el mismo largo entre sí. Eso sí, tiene toda la razón. Ok, veamos qué más podemos decir de acá. Esto es importante, el alto de un árbol es agarrar el pad más largo desde la raíz hacia las hojas y ese va a ser el alto del árbol. Veamos, por ejemplo, qué alto tiene este árbol. Aquí hay un nivel, aquí hay otro nivel, aquí hay otro nivel, aquí hay otro nivel. Entonces, ¿cuáles son los pads más largos que yo puedo construir? Los que llegan a los nodos que están al puro final. Entonces ahí tiene un alto de 1, 2, 3. Entonces este árbol tiene un alto de 3 porque yo paso por 3 edges. Y bueno, ya el resto de conceptos digamos que no son tan interesantes. Ok, el primer tipo de árbol que vamos a ver se llama árbol binario. Como les digo, es el tipo de árbol más simple que existe. De todos los que vamos a ver, este es el más simple. Y se llama árbol binario porque tiene una característica muy interesante. Cada nodo puede tener a lo sumo 2 hijos. Entonces, podría no tener hijos, podría tener uno o podría tener 2. No podría tener 3. Y como solo tiene 2, uno a cada nodo puede decir, ok, este nodo tiene un hijo a la izquierda y tiene un hijo a la derecha. Entonces existe el concepto de hijo izquierdo e hijo derecho.
Hay un caso particular del árbol binario que se llama árbol binario de búsqueda, que es este de acá, es el BST por sus siglas en inglés, en el cual tiene una característica interesante. El hijo de la izquierda siempre es menor a el padre y el hijo de la derecha siempre es mayor o igual a el padre. Entonces veamos este caso. Vemos aquí el 53. El de la izquierda es menor y el de la derecha es mayor o igual. En el caso del 30, el de la izquierda es menor, el de la derecha es mayor o igual. El 14, el de la izquierda es menor, el de la derecha es mayor. Y así con todos. Entonces, este es un ejemplo de un árbol binario de búsqueda. A eso es a lo que se refiere. Es un árbol binario porque cada nodo tiene a lo sumo dos hijos y es un árbol binario de búsqueda porque los de la izquierda son menores y los de la derecha son mayores. Acá ya se podrán imaginar por qué es un árbol binario de búsqueda, porque puede hacer búsquedas muy rápido. Porque yo sé, digamos, si yo me paro acá, yo sé que a la izquierda van a estar todos los menores y a la derecha van a estar todos los mayores. Si yo me paro acá, sucede igual, a la izquierda los menores y a la derecha los mayores. Entonces yo puedo buscar un elemento muchísimo más rápido a que si no existiera esta condición. Si a la derecha pudiera haber elementos menores, entonces yo no podría descartar todos los de la derecha, porque el elemento que ando buscando puede que esté aquí. Entonces, bueno, de eso se trata los árboles binarios de búsqueda. Son útiles para hacer búsquedas rápidamente. Vean qué interesante este caso. Este es un árbol que se ve raro en comparación con este. Este se ve como más rellenito. Este otro se ve raro. Lo que le pasó a este es que se desbalanceó. Eso significa que hay una diferencia muy notoria entre el largo de la izquierda y el largo de la derecha, el alto, digamos. Entonces, vean que aquí a la derecha solo hay un elemento y aquí a la izquierda hay un montón de elementos. Existen diferentes algoritmos que me permitirían balancear un árbol. O sea, yo puedo agarrar este árbol y reescribirlo para que esté balanceado. O sea, que el alto de la izquierda sea igual al alto de la derecha. Hay algunos árboles, por cierto, en el cual mantener el balanceo es obligatorio. Entonces, cada vez que yo inserto un elemento nuevo, si el árbol se desbalancea, yo lo ordeno de una vez. En el caso de los árboles binarios de búsqueda, esta condición no es necesaria. Perfectamente podría estar así, desbalanceado y no pasa nada. Ok, ahora bueno, ¿cómo implementamos un árbol? Esta pregunta es interesante, porque bueno, viéndolo teóricamente, de ahí es muy fácil entender los conceptos. Pero ahora, ¿cómo implementar esto? Se puede hacer utilizando arreglos o utilizando listas enlazadas. Evidentemente, el caso más mejor, digamos, la mejor implementación sería utilizando listas enlazadas. Veamos cómo podríamos hacerlo. Ok, acá hay un codiguillo donde implementa pues varias cosas de un árbol binario, búsqueda. De un toque, wow, vieron que es bastante código, sí. Bueno, de acá vamos a saltar un toque aquí. Y bueno, en el repositorio que yo les había dado para la tarea, tenemos una implementación de un árbol binario de búsqueda. Solo que no está aquí, no está en el branch master, lo hicimos en otro branch para evitarles confusiones con la tarea. Pero apenas ya todos entreguen la tarea, ya vamos a mergear ambos branches. Aquí está. Si ustedes se vienen a branches y se vienen a este otro, al que no es master, se van a dar cuenta que aquí hay una implementación de un árbol binario de búsqueda. Entonces nos venimos para acá y este codiguito
es funcional. Eso significa que ustedes lo pueden agarrar, copiar y pegar en su computadora y ya podrían tener una implementación funcional de un árbol binario de búsqueda. Lo que hicimos acá fue como implementar todo esto que está que está aquí en la presentación. Entonces, analicemos rápidamente qué es lo que está pasando acá. Veamos que dice Public Class BST. BST es el nombre de la clase y lo que significa es Binary Search Tree, que es árbol binario de búsqueda. Y veamos que esta clase extiende de una clase o de una interfaz que se llama comparable. Que bueno, esto lo que significa es, este árbol va a trabajar con cualquier elemento T y ese elemento T va a poder ser cualquier elemento, siempre y cuando implemente la interfaz comparable. Ahora, ¿qué significa implementar la interfaz comparable? Significa que el elemento que yo inserte acá pueda ser comparable con otros elementos iguales. ¿Y qué es un elemento comparable? Digamos, si yo tengo este numerito y tengo este otro numerito, yo puedo decir, ok, puedo realizar comparaciones entre este elemento y este otro elemento. Yo puedo decir, estos elementos son diferentes. Yo puedo decir también que el elemento de la derecha es mayor. También puedo decir que el elemento de la derecha es mayor o igual. Vean que todas estas condiciones se cumplen. Esto, los números enteros, es un caso de un tipo de dato que es comparable, porque yo puedo agarrar un entero y compararlo con otro. Hay otros tipos de datos que no son comparables. Por lo general, los datos primitivos sí lo son, pero si fuera algún tipo de dato no primitivo, ya pues va a depender del tipo de dato que yo le meta ahí. Pero bueno, en resumen, esto que dice aquí, que extiende de comparable, lo que significa es que este árbol va a trabajar con nodos de cualquier tipo, siempre y cuando esos nodos se pueda comparar uno con otro. ¿Y para qué necesitamos que se pueda comparar uno con otro? Bueno, recordemos que este es un árbol binario de búsqueda, entonces vamos a hacer búsquedas rápidas, y para hacerlo yo tengo que comparar el elemento que ando buscando con la raíz y con los hijos y así, para descartar pedazos de árbol donde no está el elemento. Entonces, sí, esto puede verse complicado, pero lo único que dice es, vamos a recibir cualquier tipo de datos siempre y cuando ese tipo de datos sea comparable. Y bueno, Profe, antes de esto, sí, adelante. comparables de las palabritas reservadas de Java. Sí, exactamente. Ok. Ujú. Vea que de hecho se pone de otro color. Bueno, antes de ver el BST como tal, vamos a analizar un toque el nodo, el tipo de nodo que utiliza los árboles. Vean que es diferente al tipo de nodo que utilizamos en listas enlazadas, aunque funciona parecido. Entonces, yo tengo un elemento cualquiera. Tengo un nodo que está a la izquierda y tengo un nodo que está a la derecha. Tengo un constructor acá. Este constructor se utiliza cuando a mí me pasan únicamente un elemento, pero no me pasan quién es el de la izquierda y quién es el de la derecha. Este es el constructor 1, pongámosle acá. Y se acuerdan que yo les había dicho que uno podría tener una cosa que se llama sobrecarga de objetos. Entonces, eso se da cuando yo tengo dos funciones que se llaman igual, en que esta se llama igual que esta, pero la cantidad y tipo de parámetros que recibo aquí es diferente al tipo de parámetros que recibo acá. Entonces, son dos funciones que se llaman igual, hacen cosas diferentes. Y este otro funciona cuando yo le paso un elemento y le digo quién es el nodo de la izquierda y quién es el nodo de la derecha. Y aquí en este caso simplemente actualiza los atributos. Yo podría tener un tercer constructor, por ejemplo, que contenga el caso cuando le paso el elemento en cuestión y le paso quién es el de la izquierda y no le paso quién es el de la derecha. Y así sucesivamente yo puedo tener n constructores y cada uno va a recibir, eso sí,
tipos de datos diferentes a la entrada. Podría ser una Una cantidad pregunta. diferente de datos también. Sí. Eso de tener más de un constructor es lo mismo que pasa cuando, por ejemplo, uno va a escribir un método de una librería de Java y a pesar de que tenga el mismo nombre, sale como que hay diferentes tipos de entradas. Ujú, sí, exactamente. Eso se llama sobrecarga de objetos. Aquí ustedes pueden leer un poquillo más sobre de qué se trata. Pero es sí, básicamente, cuando yo tengo dos o más funciones con el mismo nombre, pero hacen cosas diferentes. Y el sistema, digamos, el código escoge una u otra dependiendo de los datos que yo le meta acá como parámetros. Entonces, como decía el compañero, hay dos opciones, que la cantidad de datos sea diferente, como en este caso, aquí tengo un dato, un parámetro y aquí tengo tres. Entonces, dependiendo de la cantidad de parámetros que yo le dé, va a escoger uno u otro. Y otra opción sería que el tipo de dato que yo le meta acá sea diferente, porque podría tener dos constructores, ambos reciben un único parámetro, pero ese parámetro que reciben es de tipo diferente en un lado o en el otro. Entonces, dependiendo del tipo que yo le dé, escoge uno u otro. Y vean que lo que hacen dentro es completamente diferente. Acá hay una línea, acá hay tres. Entonces yo aquí puedo hacer una cosa y aquí puedo hacer otra completamente diferente. Y bueno, eso es sobrecarga. Y en este caso tengo dos constructores para modelar dos casos, en el cual yo simplemente creo un nodo sin especificar quién es el de la izquierda y el de la derecha. Y el otro caso es cuando yo creo un nodo, pero le digo quién es el de la izquierda y quién es el de la derecha. Profe, Ujú, adelante. Bueno, yo, acá hace referencia a este this, pero con los paréntesis, el que está en el primer constructor. Ok, esa es una buena pregunta. Mira, si no lo había notado. Esto lo que hace es, este constructor básicamente llama a este otro. Entonces, vea que aquí le paso el elemento y le paso nulo y nulo. Entonces, este constructorcito es como un, no sé, un grapper hacia este otro. Esto hubiera sido equivalente a que yo hubiera puesto this.element es igual a element. Y hubiera puesto también this.left es igual a null. Y hubiera puesto this.right es igual a null también. Es simplemente que en lugar de hacer esto, estoy haciendo esto y llamo a la otra función que ya existe. Pero sí, esto y esto otro de la derecha es equivalente. Y aquí lo que estoy haciendo es llamando a este otro. profe, Ujú. una preguntita. ¿No hace falta que haya referencia al padre, digamos? O en ese caso, o sea, o están añadiendo nada más el primer elemento. Sí, ok. En este caso, en el caso particular del BST, no hay referencia al padre, sino cada nodo tiene referencia a sus hijos. Y bueno, uno cómo podría hacer la jerarquía acá, porque bueno, resulta que el padre tiene referencia a sus hijos, entonces el padre sabe quién es usted. Entonces, si usted se para en la raíz, usted sabe, ok, como yo solo tengo referencia al de la izquierda y al de la derecha, si yo me paro en la raíz, yo puedo decir, ok, este es el de la izquierda y el de la derecha, entonces me voy para alguno de los dos lados. Digamos que me voy para el de la izquierda. En el de la izquierda yo sé quiénes son los hijos, entonces yo sé quién es el hijo de la izquierda y quién es el hijo de la derecha. Pero no hay como esa bidireccionalidad. Entonces uno simplemente empieza desde la raíz hacia abajo y no se puede devolver. Vean que si yo me paro en cualquier nodo, yo no sé quién es mi papá, simplemente sé quiénes son mis hijos. Eso significa que yo solo puedo hacer un recorrido de arriba hacia abajo. Si yo quisiera hacerlo, si yo quisiera devolverme, digamos, tendría que añadir acá un atributo que me diga quién es mi papá, que es lo que decía la compañera, que por qué no hay un atributo que me diga aquí quién es el padre, sino simplemente los hijos. Y eso de la limitación que va a tener es que yo solo puedo recorrer de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba.
Ah, pero entonces yo sí podría ponerlo. Sí, pero ya sería un tipo diferente de árbol, ya no sería un BST, sería un BST modificado o algo así. Ujú. Ok, gracias. Ok, ¿alguna otra duda hasta el momento? Profe, y estos son como, los árboles son como las listas enlazadas donde hay una referencia al head, aquí hay una referencia a la raíz. Sí, exactamente. Cuando usted se refiere a un árbol, usted lo que tiene es una referencia hacia la raíz nada más. Y ya de ahí usted puede recorrerlo. Pero sí, es igual que en las listas, uno tiene una referencia aquí al head nada más. Es una buena pregunta, de hecho. Ok, bueno, vamos a continuar. Eso de ahí que vimos es simplemente el nodo, la clase nodo. Ahora ya la clase BST es más complicadilla. Ah, de hecho, esto es lo que preguntaba el compañero. Los BSTs tienen un atributo que dice quién es la raíz, nada más. Es lo único que se necesita para empezar a recorrer el árbol. Entonces, sabiendo quién es la raíz, yo me puedo ir ahí a punta de izquierda y derecha a recorrer todo el árbol. Entonces, cuando uno se refiere a un BST, simplemente se refiere a quién es la raíz. Ok, este es el constructor, no hace nada, simplemente setea esto en nulo. Aquí tengo una funcioncita que retorna si el árbol está vacío o no. Acá tengo una funcioncita interesante que me retorna si el elemento existe o no existe. Veamos que aquí nuevamente hay sobrecarga. Vean que esto es igual a esto otro. Bueno, una es pública y la otra es privada. Pero vean que hay dos funciones que se llaman igual y la cantidad de parámetros que recibe es diferente. Entonces aquí nuevamente hay sobrecarga. Y bueno, ¿cómo funciona esto? Esto es simplemente para saber si un nodo existe o no en el árbol. Vamos a ver aquí un toquecillo la teoría. Aquí está. Esto retorna true si el elemento existe en el árbol y si no, retorna falso. Si el árbol está vacío, entonces retorna falso. Y aquí utilizamos recursividad. Hace un montón no utilizábamos recursividad, ¿verdad? Desde el curso anterior. Entonces aquí vamos a utilizar un poquillo de recursividad. Y bueno, no dice nada más. Entonces, ¿de qué se trata esto? Recordemos que este es un árbol binario de búsqueda, entonces yo puedo hacer cosas súper interesantes. Lo primero aquí es, pregunto si el nodo está vacío, entonces retorno falso, significa que no lo encontré. Ahora, si no está vacío, entonces ya vienen las cosas interesantes. Yo tengo un elemento que ando buscando y tengo un árbol en el cual ando buscando ese elemento. Entonces, si el elemento, tengo una funcioncilla aquí que me permite compararlo con otro elemento. Veamos a ver de dónde sale esto. Esto está definido. Aquí estará. Ah, no, mentira. Esto está definido desde la interfaz esta comparable. Entonces, nuevamente este método compare_to viene de aquí. No está definido en ningún otro lado. Eso lo que me dice es, yo voy a tener una variable entera que se va a llamar el resultado de la comparación. Y lo que hago es comparar el elemento en cuestión con el elemento que tiene el nodo. Si el resultado de la comparación es menor a 0, significa que el nodo está a la izquierda. Si es mayor a 0, significa que está a la derecha. Y si es igual a 0, significa que este es el elemento que ando buscando. De hecho, podemos buscar la documentación de esta función. Aquí está. Esta es una funcioncita que simplemente compara dos elementos. Y lo interesante es lo que retorna. Vean esto de acá. Si devuelve menor a 0, significa... Ay, bueno, es que esto es con strings.
Busquemos un ejemplo con entero que es más fácil. Aquí está. Aquí está, nuevamente, esto es lo que les decía que es importante. Lo importante es lo que retorna. Este metodito retorna 0 si los dos son iguales. Entonces, si retorna 0, significa que el elemento A es igual al elemento B. Si retorna un valor menor a 0, significa que era menor. Y si retorna un número mayor a 0, significa que era mayor. Entonces puede retornar tres cosas: menor a 0, igual a 0, mayor a 0. Cada uno de esos resultados significan algo. Y esto es lo que significan. Entonces vean qué interesante, porque aquí, si el resultado es menor a 0, significa que el elemento que ando buscando está a la izquierda. Entonces llamo recursivamente a la función con el nodo de la izquierda. Ya descarté toda la parte de la derecha. Y si este resultado es mayor a 0, hago una llamada recursiva, pero con la parte de la derecha, porque el nodo que ando buscando está a la derecha. ¿Alguna duda con esto de contains? Profe, Ujú. tal vez yo estoy perdido. ¿Qué significaba el tree node, pero con los paréntesis como el mayor y menor y la T? El segundo Ah, parámetro que le estoy pasando. Esto. Ujú. Esto es una manera muy genérica, digamos, esto es lo que significa es que este nodo es un nodo de tipo T, que tipo T puede ser cualquier tipo de datos, siempre y cuando sea comparable. Si ustedes quisieran hacer un BST que funcione únicamente con enteros, entonces aquí esto, en lugar de poner toda esta cosa, hubieran puesto int, nada más. Eso simplemente es un tipo de dato que es un tipo de dato genérico. Eso significa que este árbol puede trabajar con enteros, con booleanos, con strings, con números reales, cualquier tipo de dato en el cual yo pueda hacer comparaciones. Creo que sí, estoy pasando un dato T que es comparable, por así decirlo, es el tipo de dato. Sí, exactamente. De eso se trata nada más, pero vea el caso más sencillo. Imagínese que son enteros. Entonces este tipo T sería entero. Y ya, entonces esto sería tipo int. ¿Hay alguna otra duda con esto? Ok, muy bien. Hay un par de metoditos adicionales que es encontrar el menor y encontrar el mayor. Esto es funcionalidad interesante. Bueno, no hay más teoría al respecto. De lo que hacen es encontrar quién es el menor y encontrar quién es el mayor. Y para hacerlo, lo hacen de manera, pues, recursiva. Veamos. Sí, y lo hacen de manera recursiva hasta encontrar el menor. Ahí se los dejo de tarea para pasar a los... Sí, pasemos a los métodos que son como más complejos, que son el de inserción y el de eliminación. Profe, Sí, ese fin mix y fin max, ¿usted los creó en algún lado? ¿cómo así los creé en algún lado? Por así decir, esas son palabritas reservadas. Ah, no, esos son metoditos que yo hice. Aquí Ah, a está. eso me refería. Ah, ok. Ujú, sí, sí, no son como compare to. Sí, eso yo los hice. Ok, veamos la inserción. Esto sí me interesa. Ok, para insertar un elemento hay un algoritmo de inserción. Es importante resaltar que en todos los tipos de árboles que vamos a ver, las inserciones se hacen diferente y las eliminaciones se hacen diferente también. Entonces, bueno, el caso de los árboles binarios de búsqueda es de las inserciones más sencillas. Entonces, para insertar un elemento, vamos a utilizar bastante la operación de contains. Entonces, si encontramos el elemento, entonces no lo insertamos porque ya existe. No puede existir elementos repetidos porque si no se nos descompone eso de que aquí están los menores y aquí están los mayores. Entonces no puede haber repetidos. Y si el elemento no existe, lo que vamos a hacer es insertarlo en la parte de más abajo, en la parte donde están todas las hojas. Ahí es donde vamos a insertar el elemento.
Entonces veamos este arbolito, quiero insertar un 5. El primer paso es saber si ese 5 ya existe. Eso lo hacemos a través de la operación contains. No existe, entonces lo vamos a insertar. ¿Y dónde lo tengo que insertar? Tengo que insertarlo en la parte de más abajo. Y ahora, yo sé cuál es el elemento que voy a insertar. Y recuerden que tengo que cumplir la regla eso, de que tengo que ponerlo a la izquierda si es menor y a la derecha si es mayor. Entonces yo vengo, me paro en el 6 y digo, ok, el elemento que voy a insertar es un 5. Debería ponerlo a la izquierda o a la derecha. Como 5 es menor a 6, tengo que ponerlo a la izquierda. Entonces aquí vengo y comparo con este. El elemento que voy a insertar es un 5. El 5 debería de ir a la izquierda o a la derecha de 2. Debería de ir a la derecha. Entonces no me muevo a la derecha. Ahora estoy en el 4. El 4 es menor a 5, entonces eso significa que tengo que insertar el 5 a la derecha. Y vean que como ya aquí el 4 no tiene un hijo que esté a la derecha, entonces ahí es donde lo meto. Y bueno, ¿cómo se ve esto en código? Veamos, aquí está. Este es el metodito de insertar. Entonces, este es como una función pública que simplemente recibe el elemento que quiero insertar y llama a otra función privada, que es esta. Esta sí es la que hace las cosas. Ahora veamos, pregunto, si el nodo actual es igual a nulo, vean que aquí recibo un parámetro, que es este mismo, que lo que hago es pasarle la raíz. Pero como esta es una función recursiva, vean que aquí estoy llamando a la misma función. Entonces, como esta es una función recursiva, voy a recibir cosas diferentes a la raíz. Entonces, al puro inicio, este nodo current va a ser igual a la raíz. Después, cuando yo descarte elementos a la izquierda o a la derecha, esto va a ser o el subárbol izquierdo o el subárbol derecho. Entonces, lo que hago es preguntar, si esto es igual a vacío, si esto es igual a nulo, lo que hago es meter el nodo ahí. Creo un nuevo nodo con este elemento y lo meto ahí. Eso significa que ya llegué a la parte de más abajo o que el nodo que me pasaron estaba vacío. Entonces, si el nodo que me pasaron estaba vacío, simplemente me meto ahí. Eso fue lo que pasó aquí. Cuando yo llegué al 4 y yo dije, ok, este número debe ir a la derecha del 4, pero a la derecha del 4 estaba en null. Entonces aquí es donde lo meto. Y eso fue lo que pasó acá. Que el nodo current, que era este que debería de ir aquí, estaba vacío. Okay. Y acá lo que hago es empezar a hacer comparaciones con esta funcioncita de compare to. Comparo el elemento en cuestión con el elemento del nodo actual. Eso significa que esto me va a decir si me tengo que ir a la izquierda o si me tengo que ir a la derecha. Y bueno, vean que el código realmente no es tan complicado, pero el algoritmo de inserción más o menos. Ok, ¿alguna duda con esto? Este es como el metodito más importante. Ok, bueno, continuemos entonces con el método de remover. Igual ahí ustedes pueden, lo bueno de ustedes es que tienen el codiguillo y el código funciona, entonces ustedes pueden ponerle a hacer pruebas y entenderlo mejor. Ok, en el caso de la función de eliminación es difícil porque vamos a tener que hacer eh, movimientos dependiendo del elemento que yo quiero borrar. Por ejemplo, ¿qué pasa si quiero borrar la raíz? Eso es complicado. No es tan fácil como añadir un elemento. Entonces, por eso se dice que la eliminación es como la función, la operación más difícil que tienen los árboles, porque hay que tomar un montón de decisiones. Ok, lo primero que tenemos que hacer es encontrar el elemento que queremos eliminar. Cuando ya lo encontramos, tenemos varias posibilidades. Si el nodo es una hoja, simplemente lo eliminamos, porque significa que no tiene hijos, entonces no pasa nada.
Después, si el nodo tiene un hijo, es una opción, y si el nodo tiene 2 hijos, es otra opción. Entonces tenemos que manejar aquí como 3 casos. Veamos, si el nodo que yo quiero eliminar es una hojita, simplemente lo elimino y ya no pasa nada. Este es el caso más fácil. Ahora, si el nodo tiene un único hijo, entonces lo que hacemos es quitar al nodo que yo quiero eliminar, y como solo tiene un hijo, entonces el papá del nodo que eliminé lo adopta. Entonces en este caso eliminé el 4. Lo que hacemos es que este nodo 3 va a ser adoptado por este nodo 2. Y todas las reglas se van a seguir cumpliendo. Eso de que tiene que estar a la izquierda los menores y a la derecha los mayores, se va a seguir cumpliendo igual. Eso ya lo garantiza el árbol BST. Ustedes no tienen como que, después de haber hecho este cambio, no es como que tienen que ir a validar a ver si el árbol sigue cumpliendo eso o no. No, simplemente sepan que siempre lo va a cumplir. Siempre va a cumplir eso de que los menores están a la izquierda y los mayores a la derecha. Y ahora viene el caso difícil, que es, no, este igual, voy a eliminar el 18 y este 18 tiene únicamente un hijo. Entonces quito el 18 y actualizo la referencia para que el papá del 18 adopte al hijo del 18. Y al final quedaría así el arbolito. Ahora viene el caso feo, que es cuando el nodo que yo voy a eliminar tiene 2 hijos. Aquí hay que tomar una decisión. Lo que vamos a hacer es reemplazar el dato del nodo actual con el elemento menor de la derecha. Entonces, tengo un nodo que voy a eliminar que tiene 2 hijos. Lo que voy a hacer es encontrar quién es el elemento menor del subárbol derecho y que me venga a sustituir el nodo que acabo de eliminar. Y así lo hago recursivamente hasta que el árbol ya se balancee. También hay otra opción que es reemplazar el dato actual con más bien el elemento mayor del subárbol izquierdo. Aquí hay que escoger alguno de los dos. Si lo reemplazo con el elemento menor del subárbol derecho, o sea, del árbol de los grandes, o con el elemento menor del subárbol izquierdo, o sea, el subárbol de los pequeños. Veamos este caso. Quiero eliminar este 2. Este 2 tiene 2 hijos, tiene un hijo a la izquierda y un hijo a la derecha. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me voy al subárbol derecho y encuentro quién es el elemento menor. El elemento menor es este 3. Entonces, quito el 2 y pongo el 3. Pero el 3 no puede quedar repetido. Eso significa que tengo que quitar el 3. Y al quitar el 3, ¿qué pasa? Bueno, tengo que hacer una eliminación de nuevo. Entonces tengo que empezar a hacer eliminaciones recursivamente hasta que ya llegue al final. Entonces aquí, como el 3 lo puse aquí, ahora tengo que venir y eliminar el 3. El caso del 3 es un caso fácil porque solo tiene un hijo, entonces simplemente actualizo la referencia acá. Veamos otro ejemplo. Quiero eliminar el 12. El 12 tiene un hijo a la izquierda, tiene un hijo a la derecha. Entonces me voy al subárbol derecho y busco quién es el menor. El menor es 19. Entonces lo que hago es reemplazar el 12 con el 19. Y este elemento hay que quitarlo. Es un caso de eliminación fácil porque no tiene hijos. Es una hoja, simplemente lo quito y ya. Ok, ahora veamos cómo se ve el código de esto. Bueno, antes de ver el código, ¿alguna duda con este algoritmo? Ok, muy bien. Profe, para eliminar una hoja, ¿qué se hace? Se apunta nulo y ya. Veamos acá, por aquí tiene que venir. Tira que la programación de esto está un poco compleja. Pero sí, lo que hacemos es eliminarla de memoria, igual que lo eliminábamos en las listas enlazadas, que lo que hacemos es quitarle todas las referencias que apuntan a él, y ya después el garbage collector de Java va y elimina la memoria que tenía ese nodo. Entonces sí, en resumen lo que hacemos es quitarle las referencias que apuntan hacia él.
y ya. Recuerde que él tiene un papá y ese papá lo está apuntando. Entonces nos vamos al papá y le decimos, ya deje de apuntar a ese nodo porque ya no existe. Ok, bueno, este es el método de eliminación. Aquí hay algunas cosas que se hubieran podido hacer un poco más sencillas. Por ejemplo, esta línea que tiene signos de pregunta y un montón de cosas. Esto es una manera eh, de hacer comparaciones en una única línea. Pero bueno, ahorita vamos a ver cómo es. Esto se hubiera podido simplificar poniendo un if y un else. Ok, lo que hacemos es, igual que en el elemento, en la operación de inserción, tengo un método público y un método privado. Uno es un wrapper del otro. Entonces, lo que hacemos es recibir el elemento que voy a eliminar y recibo el subárbol del cual voy a eliminar el elemento. Ok, lo que hacemos aquí como caso base, lo que hago es preguntar, ¿el nodo es igual a nulo? Si es igual a nulo, retorno nulo. Eso significa que no elimine nada. Ahora lo que ya cuando si hago cosas, lo que hago es hacer una comparación. Comparo el elemento que quiero eliminar con el elemento del subárbol con el cual estoy trabajando. Si el resultado es menor, voy y me muevo al subárbol izquierdo. Esto es para encontrar el elemento que quiero eliminar, ¿verdad? Es el primer paso. Si no, me muevo al subárbol derecho. Y ahora, aquí pasa algo interesante. Si el subárbol izquierdo es diferente de nulo y el subárbol derecho es diferente de nulo, ¿este qué caso es? En el caso en que el elemento tenía dos hijos. Lo que hago es, recuerden que yo tenía unas funcioncitas auxiliares que encontraban el menor. Lo que hago es encontrar el menor del subárbol derecho. Y ese va a ser en mi reemplazo. Ese va a ser el reemplazo del nodito que voy a quitar. Veamos un toque. Aquí. En esta línea, digamos que estoy parado en este caso, en el cual quiero eliminar un nodo que tiene dos hijos. Lo que hago es encontrar el menor del subárbol derecho. Entonces, el subárbol derecho es el subárbol que está a partir del 21. Entonces voy y encuentro el menor de estos, que el menor de estos va a ser el 19. Entonces ahora node.element va a ser igual a 19. Y ahora voy a hacer una llamada recursiva para que venga y elimine el elemento, venga y elimine este 19, digamos, el elemento menor del subárbol derecho. Y al hacerlo así, simplemente vuelvo a llamar a la misma función de eliminar con el otro elemento que yo quiero eliminar. Y ahora, como caso final, tengo que, si el nodo es diferente de nulo, bueno, cambiamos un toque la reacción de esto. Esto sería igual a que yo tenga, si node.left es diferente de nulo, si esto, mentira, aquí es con paréntesis, con llaves. Si esto se cumple, nodo va a ser igual a node.left. Y si esto no se cumple, node va a ser igual a node.right. Y aquí cierro paréntesis. Y aquí cierro paréntesis. La línea 99 se puede reemplazar con este if y else. Que entonces, bueno, lo que quiero hacer acá es, tengo una variable llamada node. Esta variable node va a ser igual a esto o esto. Y va a ser esto o esto dependiendo del resultado de esta comparación. Este tipo de operaciones tiene un nombre, sinceramente ahorita no recuerdo el nombre, se llama como inline. Veamos.
Sí, eso tiene un nombrecillo. Sé que el signo de pregunta se llama operador ternario. Ahí ustedes pueden investigar un poquillo más al respecto. Pero lo que hace es hacer if y else en una única línea. Entonces, bueno, nodo va a ser igual. Si el de la izquierda es diferente de nulo, va a ser igual a lo de la izquierda. Y si no, va a ser igual a lo de la derecha. Y aquí al final retorno nodo, o sea, voy a retornar el nodo que eliminé. Yo les recomiendo que agarren este codiguillo y vean que aquí, bueno, tiene una operación para imprimir, eso es algo muy útil, porque vean que imprimir un árbol no es tan fácil. Aquí les damos una funcioncilla que imprime los primeros 3 niveles de un árbol. Y ven que aquí hay un ejemplo de cómo hacer inserciones, cómo hacer eliminaciones y así. Entonces, yo les recomiendo que agarren este código, lo corran y empiecen a insertar y eliminar elementos para que vean cómo se comporta. Y bueno, eso se los dejo de tarea moral, porque es importante entender este tipo de árbol antes de movernos con los que siguen, que son más complejos. Y vamos a ver un montón de tipos de árboles, entonces es importante que entiendan este primero. Entonces, bueno, hasta acá vamos a llegar a la clase de hoy. En la siguiente clase vamos a ver otros tipos de árboles y ahí nos vamos a llevar por un montón de tiempo, porque vamos a ver varios tipos de árboles. Entonces vamos a estar bastante tiempo en este tema. ¿Alguna duda, comentario o algo? Profe, Sí, es que yo tengo una duda con respecto a algo del quiz. Darle la duda ahorita? sí, adelante. Es que, digamos, dicen las instrucciones que con el fin de probar su estructura implementa un método que permita recurrir todo el queue e imprima uno de sus nodos, cada uno de sus nodos. Ujú. Esto significa como que un método de impresión, digamos. Sí, sí, Bueno, exactamente. digamos, porque al final dice, finalmente imprima toda la estructura usando el método de impresión implementado anteriormente. Eso es cuando uno dice que implementa un método que permita recurrir todo el queue, no es que hay que hacer algo diferente, digamos. Dame un toque para poner acá el quiz. Ok, ¿dónde está usted? Un método que permita recorrer todo el queue e imprima cada uno de sus nodos, sí. Entonces, usted lo que tiene que hacer es, eh, recuerde que la referencia al queue es el primer nodo, o la raíz, o el head, lo que sea. Entonces, usted se para en ese nodo y lo imprime. Después se mueve hacia el siguiente y lo imprime. Se mueve hacia el siguiente y lo imprime hasta que llega hasta el final. De eso se trata este Ah, metodito de impresión. Listo, muchas gracias. Y bueno, con gusto. Y bueno, vamos a llegar hasta acá entonces. Les agradezco mucho la asistencia y que tengan un bonito día. Hasta luego.